3. Bien, continuamos desarrollando la última semana del ministerio del Señor Jesús. Y nos encontramos ya en el día, ¿en qué día? En el día jueves. Hace 2 semanas atrás, ¿qué estuvimos viendo? También relacionado con el mismo día. ¿Qué fue lo que vimos hace 2 semanas que estuvimos aquí en la clase? ¿Qué temas tocamos? Que también dejó gran enseñanza y de mucha relevancia para la iglesia ahora. El agradecimiento que teníamos que tener nosotros. Ya. La cena del Señor y la implicancia tan grande que tiene para nosotros. Estuvimos viendo el contexto histórico de donde surge y vimos también acerca de la Pascua, ¿no? Que desde ahí empezó con la institución de la Santa Cena hasta que el Señor Jesús la tuvo por hecho, ¿cierto? Él fue el que dejó instituida la Cena del Señor, mostrando su sacrificio, su cuerpo y su sangre en los elementos que pudieron participar. La Santa Cena la vimos con su significado y de relevante que es tener memoria cada vez que participamos de ella como cuerpo del Señor, ¿verdad? Cada vez que nos acercamos a los elementos, el pan y vino, hacemos memoria de su sacrificio hasta el día que Él venga, ¿verdad? Pero ahora nos ubicamos también dentro del mismo día, el día jueves, pero ya por la tarde, donde Jesús da el último de sus sermones conocidos como el sermón del aposento alto o su mensaje de despedida. Así es conocido este sermón, que es relatado, como hemos visto en nuestro estudio, por el Evangelio de Juan en el desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Pero no solamente Juan lo relata, sino también podemos ver parte de ello en los sinópticos. Pero el detalle del Evangelio de Juan es que nos proporciona una información más detallada de todo lo que pasó, de todo lo que el Señor Jesús dijo y de las últimas indicaciones y de la promesa que se iba a cumplir más adelante, cuando Él parte, ¿verdad? Como hemos visto dentro de nuestro estudio, el Evangelio de Juan no hace referencia a la institución de la Santa Cena, ¿verdad? Él no detalla. Si nosotros vamos a Juan capítulo 13, vamos a ver que ahí no hace una descripción de cómo se instituyó la Cena del Señor. La enseñanza que dio Jesús en la noche de jueves no está en los sinópticos. Vayan a Mateo, Marcos y Lucas, van a ver que no es igual a lo que Juan está mostrándonos en el Evangelio. Bueno, ¿y qué hace esto, no? Hace que los evangelios se complementen entre sí. Esto se complementa entre sí porque Mateo señala los eventos que pasó en la noche del jueves, pero el Evangelio de Juan nos da el detalle de lo que se dijo, lo que el Señor expresó, lo que el Señor enseñó en esa noche. Y al hacer que los evangelios se complementen, dan una visión completa del suceso y también de la vida de Jesús cuando se tocó otros temas, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos el estudio empleando el método de comparación y usamos a los 4 evangelios? Y hemos sacado información de uno, hemos sacado información del otro, y esto hace que entre sí se complementen. Muy bien. Leamos en primer lugar lo que dice Juan capítulo 13. A ver, Marita Mabel, por favor. ¿Completo? Sí. Okay, ya. Juan capítulo 13. Jesús lava los pies de los 12. Cuarta. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como habían amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego
puso agua en un librero y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla aunque estaba ceñido. Entonces llegó Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a sentarse a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si lo hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumplan las Escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Cuando hubo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y testificó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, sin saber de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. A este, pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque unos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: compre lo que necesitamos para la fiesta o diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió enseguida y era ya de noche. Ahí nomás, hasta ahí nomás. Bien. Ahora vamos a analizar las partes en el cual está dividido este mensaje del aposento alto, basados en el Evangelio de Juan. Solamente hemos leído parte de él, ¿no? Porque como sabemos, el mensaje del aposento alto abarca ¿cuántos capítulos? 13 al 17. Entonces, la primera parte solamente es esta la que hemos leído, lo que ha leído nuestra hermanita Mabel. El Evangelio de Juan detalla el mensaje del aposento alto en 3 partes, y eso ustedes lo han estudiado en el libro. ¿Cuáles son las 3 partes en las cuales está detallado este mensaje del aposento alto y de dónde a dónde va? Ya. El ejemplo de Jesús, ¿basado en qué tema? En el abandono, ¿cierto? La segunda sección o la segunda parte, ¿en qué está basado el mensaje del aposento alto? En su consejo directo, ¿cierto? ¿De dónde a dónde está? De Juan.
capítulo 13, versículo 21, hasta el 16, versículo 33. Como tercera parte, la oración de Jesús. La oración de Jesús. Eso abarca capítulo 17, del 1 al versículo 26. Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús basado en el lavamiento de los pies a sus discípulos, ¿cierto? ¿Qué contextos históricos o qué ejemplo, de dónde el Señor coge este ejemplo para darle un gran mensaje a los discípulos en ese tiempo? ¿Han podido ustedes indagar, profundizar de dónde el Señor Jesús recoge esta actitud para dejarles este gran mensaje a sus discípulos? Pero lo que él hacía era un ejemplo, todos, visible, ¿no? La forma en que él estaba atendiendo a sus siervos, lo que nos da a entender que nosotros también debemos de hacer lo mismo con nuestros hermanos que están bajo nuestra responsabilidad. Vamos al contexto de la época, ¿cierto? Cuán importante es que nosotros podamos conocer parte de la forma de vida que ellos tenían. Y recuerden que el Señor Jesús tomaba ese estilo de vida de la época con la finalidad de darles un gran mensaje basado en la verdad espiritual. Tal igual que las parábolas, pero en este caso no es una parábola, es un ejemplo del día a día. En tierras orientales era una cortesía habitual que el hospedador, hacer que su esclavo le lave los pies, ¿no es cierto? Algún visitante, alguien que venga a tu casa, la mejor muestra de bienvenida y de cortesía es lavarle los pies, ¿verdad? Entonces el esclavo de casa iba, presentaba la batea o la vasija donde se iban a lavar los pies y le lavaban los pies, ¿cierto? Dando a entender que esta era una actividad propia de los esclavos, ¿cierto? De los siervos. Ajá. Entonces ahora vemos al Señor Jesús tomando esa actitud y haciendo esto mismo con sus discípulos, lavándole a cada uno de ellos sus pies. Dando a entender en el aspecto de liderazgo, ¿qué concepto entonces? Así como el Señor nos ha dado el ejemplo del servicio, nosotros también tenemos que servir de igual forma, en la iglesia, también en nuestra casa, en todo aquel, ¿no? Al cual nosotros le podemos demostrar que hay amor en nosotros de parte del Señor para todos. Mansedumbre, ¿no? En humildad, como dices, hermana. Dando cumplimiento al segundo mandamiento de Dios, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí es también donde podríamos darle a conocer que ese es el amor que Dios nos ha dado. Siempre ayudándonos unos con otros, sabiendo las necesidades que podamos tener unos con otros, estar siempre al servicio de los demás en todo momento que nos necesitemos como una familia unida en Cristo. Y ejemplo también, ejemplo de aquel que en realidad estaba por sobre todo, sin embargo, él dispuesto al servicio, y más que todo como un ejemplo para todos los demás, discípulos y los seguidores. Miren, si en el ambiente terrenal de esa época había que el dueño de casa, siendo el que iba a hospedar a los visitantes, hacía que sus esclavos le lavaran los pies. Cristo es el hospedador divino, quien se bajó y hizo este acto como muestra de amor, como muestra de humildad. Y dentro de ese equipo de los 12,
Iscariote. Imagínense, Jesús lavándole los pies a Judas. Sabiendo todo lo que iba a hacer. Sabiendo todo lo que iba a hacer. Si tú te pones a pensar, si tú te pones a analizar, a profundizar lo que el Señor realmente hizo, Amó también a su enemigo. claro, es una muestra de amor. Se está poniendo a los pies de Judas. Inmerecible, de verdad, que él haga eso hacia él, sabiendo lo que él ya estaba a punto de hacer. Realmente es impresionante. Es una gran lección para nosotros acerca de la actitud que tenemos que hacer contra aquellos que están en contra de nosotros. Primera lección que sacamos del lavado de los pies de Jesús. Nosotros actuaríamos igual frente, claro que no vamos a llegar a propiamente a lavar los pies, pero desde otro contexto ahora. Haríamos lo mismo frente a alguien que sabemos que nos va a hacer daño o que nos está haciendo daño O que nos hizo ya. o que nos hizo daño. Bueno, sí. En concepto, yo perdonaría porque la palabra nos enseña, ama a tu prójimo. Ese prójimo que me hizo daño tengo que amarlo. ¿Por qué? Porque sé que he actuado a través del engaño de Satanás. Entonces, tengo que cumplir y tengo que aprender a perdonar. De repente, como seres humanos, reaccionamos de una manera en el acto, de una manera diferente a lo que debemos, ¿no? De repente, en ese momento nos impactamos, reaccionamos con ira, con cólera, pero el Espíritu Santo nos hace reaccionar porque está en nosotros. Entonces, nos hace después pensarlo bien y humillarse ante esto, ¿no? Humillarse y pedir perdón, ¿no? Así la otra persona nos haya ofendido o haya hecho algo inapropiado de lo que nos ha herido, ¿no? Pero también la palabra del Señor nos insta, ¿no? Dice que si me amas, mi palabra guardarás. Entonces, en obediencia a esa palabra que Él nos da, es como nosotros podemos amar de esa manera al que nos hace daño, ¿no? Y en el momento que viene la prueba, es una prueba también que Dios nos pone para ver cómo estamos nosotros, ¿no? Si verdaderamente hemos asimilado ese amor del Padre con nosotros, cómo vamos a actuar. Y eso nos puede pasar a todos, ¿sí? No estamos libres de que esa ofensa nos haya herido, nos haya dañado, que de repente en ese momento va a ser difícil. Pero ¿qué me dice la palabra? Que tengo que perdonar. Ahora, los discípulos ya habían reconocido que el Señor Jesús era su maestro, ¿verdad? Y era Señor. Pero el ejemplo que Él estaba dando ahí mostraba el nivel más alto de lo que es la estructura del reino. ¿Y cuál es el nivel más alto? Más alto en la estructura del reino. El servicio. El servicio, exacto. El que quiera ser el mayor, sea vuestro ser. O sea, no solamente, como les digo, el Señor Jesús enseñaba, predicando, hablando, sino justamente lo que Él predicaba lo llevaba a un nivel de ejecución, mostrando así el nivel más alto de la estructura del mensaje del reino, que es el de servidor. El de servidor. ¿Y qué más? Y les había dado un ejemplo en una lección tan objetiva, tan vivencial, que aún él amaba a Judas a pesar de él. He ahí el amor, justamente, esa es la palabra que nos hace cambiar ese amor que Dios nos ha enseñado. Como Él nos ama, nosotros debemos amar, aunque sea nuestro enemigo, perdonar. Es una lección objetiva de lo que nosotros debemos hacer los unos a los otros, sea espiritualmente, porque en nuestra capacidad humana pues no nos nace, ¿verdad? Amar a nos nace la ira. pues esa es la realidad. En nuestra naturaleza humana no es hacer el bien al que uno no lo hace, no es retribuir con algo
algo bueno a quien nos ha dado, tantas cosas malas a quien nos ha dañado. Pero miren la lección tan grande y la postura en que se pone el Señor Jesús para dar una gran lección al equipo de los 12, aquellos que preparó durante 3 años y que ya esa preparación estaba llegando a su término. Habían tenido un día muy cargado, desde la mañana preparando lo que es la Pascua, buscando el lugar, estando ahí celebrando la institución de la Santa Cena. Ahora el Señor se pone en esta postura, ¿no?, humillante, de lavarle los pies. Y por supuesto por ahí Pedro sale diciendo: Señor, yo no me dejaré lavar los pies por ti, jamás. Él siempre, ¿no?, tan impulsivo, tan efusivo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? ¿Qué significa el hecho de lavar los pies? Es el purificarnos, ¿verdad? El que tenemos que estar en un lavamiento de constantemente de nuestro ser. Y después que le dice Pedro: no, mejor ya báñame, ¿no? O sea, lávame todo ya mejor de completo, límpiame. ¿Por qué los pies? ¿Sabe por qué el Señor Jesús no fue a las manos, no fue a la cabeza? Porque lo que estaba expuesto, no porque lo que se ensuciaba, porque ellos usaban sandalias. Ahora nosotros estamos expuestos totalmente a poder caer. Y necesitamos un constante lavado por medio de la agua. Entonces, esto es el mensaje, esa es la enseñanza. Pero ¿qué es lo que impide en nosotros el poder actuar como el Señor Jesús actuó? En total humildad. Eso es verdaderamente mostrar una humildad perfecta. Nosotros jamás lo vamos a poder hacer. Pero ¿qué es lo que nos impide a nosotros a humillarnos y a servir a otros? Es fácil servir quizás a quien nos ama, a quien nos cae bien, a nuestra amiga, a nuestro amigo, a nuestra familia. Claro, lo servimos de una manera natural, ¿cierto?, con prontitud. Pero ¿qué pasa con aquellos que nosotros sentimos naturalmente un rechazo humano, o quien sabemos que no es digno de que pueda recibir de nosotros algo bueno? ¿Qué es lo que nos impide humillarnos? Que somos realmente hombres pecadores. Bueno, El orgullo también. El orgullo. El orgullo. Somos orgullosos. Humildemente orgullosos. Pero recordemos esto, y esa es enseñanza tan grande que, bueno, yo he podido, en estos días que estaba leyendo, y digo: Señor, es el orgullo el que nos impide poder acercarnos a quienes no nos aman. Y eso nos pone en una postura mayor que tú, entonces. Y el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no somos mayores que Cristo. Si Él se humilló así, mostrándonos con algo práctico que podría ser el acercarnos a nuestros enemigos, su mayor muestra de humillación fue horas más tarde. Él se humilló a sí mismo al alabar a aquellos que eran indignos e ingratos, porque ustedes saben lo que pasó con los discípulos. Ellos, cuando arrestaron a Jesús, lo dejaron, ¿no? Y es más, sabiendo que el que estaba ahí, uno de ellos lo iba a traicionar. Ustedes harían un bien, y me incluyo yo también, porque la enseñanza es para mí, porque lo hago, sabiendo que alguien le va a hacer un daño. No. Si somos honestos delante de Dios, no. Primera aplicación tomada de esta enseñanza práctica y vivencial de Cristo es que nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a poder tener esa actitud de humillación delante de ti, doblegar ese orgullo. No voy a estar nunca a tu nivel como tú lo hiciste, pero sí puedo mostrar
amor a través de mis actos. No solamente a través de las palabras, es a través de los actos. Y eso nos lleva a poder analizar cuánto de orgullo hay aún en nuestro corazón. ¿Cuánto de orgullo? Y eso es lo que nos dice el versículo 17, ¿no? Dice, si bien es cierto, nosotros podemos saber estas cosas, pero tenemos que llevar a la práctica. Bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, entonces, y como usted dice, ¿no? En ese caso, sí, pues, en nuestra naturaleza no lo vamos a poder hacer. Pero sí es posible, no pidiendo en este caso, que el Señor nos ayude con nuestra práctica. Y eso tenemos que pedir la bendición del Señor para que nos ayude, porque la verdad que como humanos siempre vamos a tener eso, ¿no? Esa debilidad, no querer hacerlo, o nuestro orgullo, ¿por qué vas a hacer eso? ¿No? Y eso de repente experimentamos siempre, ¿no? De repente la vecina no me saluda y yo creo que lo vas a saludar. Por decir, ¿no? O en el trabajo también, ¿no? Cosas que suceden así, ¿no? Entonces, pero uno, ¿verdad? Que está luchando ahí contra ello, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer una actitud de repente no la correcta o pagar como quien dice con la misma moneda, ahí nuevamente te contrasta, ¿no? Porque viene a tu mente, ¿no? El amor a nuestros semejantes, ¿no? Entonces también es una lucha ahí, ¿no? Y obviamente, ¿no? Y hay veces ganas, ¿no? Pero a veces también estás perdiendo, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por nuestras. así es. Y a veces por cosas insignificantes, diría yo. Por ejemplo, en el caso mío, un caso que ha sucedido, que le puede suceder a cualquiera. En la casa, mi vecino, muy reservado, pero era también muy fuerte en su forma de pensar. Nosotros estábamos en la construcción del segundo piso y la bulla del golpe que daban a la pared no le agradaba. Entonces venía y me tocaba la puerta y me decía, vecina, por favor, silencie ese ruido, no me deja descansar. Y en eso me tenía casi, la construcción es de un día, demora. Claro. Entonces yo le expliqué todo, pero él no, pues, pero no, a mí no me gusta. No, usted tiene que ver la forma como lo hace, pero no quiero la bulla. Tal ha sido así que se molestó de tal manera que me quitó el habla. Ella, él, su señora, sus hijos, todo. Una enemistad de solamente por esos golpes de la pared, ¿no? Y ha durado tiempo, hermana. Yo pedí al Señor que eso tiene que acabarse, porque no podemos estar siendo ahí pegaditos, que estemos así en esas circunstancias. Llegó el día en que yo vivo en una urbanización donde forman directivas de cuadra, y su hijo participó en esa directiva, es abogado, y sale presidente de la cuadra. Entonces todos teníamos que compartir en un día que se festejó la directiva, ¿no? Su cargo que le daban. Así es que a partir de esa fecha como que él comenzó a cambiar y a veces no me saludaba pero se sonreía, hasta que llegó el día en que me saludó. Señora, buenos días. Buenos días, vecino. Yo también con amabilidad, porque no podía contestarle de la forma en que él me ha hecho tanto sufrir que no quería hablar. Le contesté también con una sonrisa y a partir de ahí hemos comenzado nuevamente la amistad. Pero por insignificancias, años, hermana, años. Bueno, fuera de un día, una semana, 3 meses, años. Por el hecho de que su hijo ha salido presidente de la organización, él ha tenido que tomar en cuenta muy posible lo que su hijo era, una autoridad en la cuadra, y por lo tanto ellos como padres tenían que dar un buen ejemplo. Qué bueno. Sí, así suele pasarnos, ¿no? Y diferentes circunstancias en las cuales vamos a tener que doblegarnos, ¿verdad? Y eso no es para mal de nosotros, muy al contrario. ¿Qué dice? Si es lo que yo he enseñado, bienaventurados sois. O sea, es parte de nuestra, de poder alimentar el concepto de ser completos y plenos en Él.
El Señor Jesús, al humillarse, al hacer esto con sus discípulos, en sí les estaba dando una lección de lo que es ser realmente un siervo. Y a veces nosotros, el concepto de siervo ya lo hemos estudiado, ya sabemos lo que implica, lo que significa ser un líder. No lo practicamos. Es un servidor. Es un servidor. Cristo se mostró como un servidor hasta lo último, dándonos el mayor